¿Te imaginas estar en un lugar donde el tiempo parece detenerse, las reglas no existen y la esperanza se desvanece con cada amanecer? Hoy te voy a llevar a un viaje al corazón de uno de los sitios más oscuros y temidos del planeta, la prisión de Vladimir Central, considerada la peor cárcel de Rusia y posiblemente una de las más infames de la historia. ¿Qué es lo que convierte a Vladimir Central en la prisión más temida del mundo? ¿Cómo es realmente la vida dentro de esos muros centenarios? ¿Y qué historias se ocultan tras sus barrotes oxidados? Quédate conmigo hasta el final, porque vamos a descubrir testimonios, datos impactantes y reflexiones que probablemente nunca olvidarás. Para entender el terror que inspira este lugar, primero tenemos que viajar en el tiempo. Vladimir Central fue inaugurada en 1783 en la antigua ciudad de Vladimir, a unos 200 kilómetros de Moscú. Fue construida por orden de la mismísima Catalina la Grande, pero no para criminales comunes. Su diseño original era para albergar a prisioneros políticos del vasto imperio ruso Han. Desde entonces, por sus celdas han pasado todo tipo de personas, desde ladrones y asesinos hasta disidentes políticos, poetas, artistas y figuras públicas que se atrevieron a desafiar al poder. Con la llegada de la era soviética, la prisión se transformó en un símbolo del terror estatal, un lugar donde el régimen de Stalin enviaba a sus enemigos para que fueran olvidados por el mundo. Sus muros grises y su imponente fachada se convirtieron en un recordatorio constante del precio de la disidencia. Pero ¿qué sucede realmente una vez que esas pesadas puertas de acero se cierran detrás de ti? La realidad supera cualquier pesadilla. La cárcel fue diseñada para albergar a unos 1.500 presos, pero en los periodos más oscuros de su historia han llegado a convivir más de 2.500 seres humanos en un espacio que simplemente no da abasto. Y si el hacinamiento no fuera suficiente, el frío es una forma más de castigo. Vladimir es una región conocida por sus inviernos brutales, donde las temperaturas pueden caer por debajo de los 20 grados bajo cero. Dentro de la prisión, el frío se filtra por cada grieta, convirtiendo las celdas en auténticos congeladores. Las celdas son minúsculas, húmedas y oscuras. En algunas de ellas, hasta 20 reclusos deben compartir un espacio claustrofóbico, luchando por cada centímetro y cada respiro. Pero para los más desafortunados, existe un destino aún peor: el régimen de aislamiento severo. En ciertas zonas de la prisión, los presos pasan más de 22 horas al día encerrados en solitario, sin ver la luz del sol, sin contacto humano y con apenas unos minutos para salir a un patio enjaulado. Una tortura psicológica diseñada para quebrar el espíritu más fuerte. Y luego está la violencia. Dentro de Vladimir Central, la ley de los guardias no es la única que rige. El brutal sistema criminal ruso conocido como Vori Quinta Shakon o la ley de los ladrones impone sus propias jerarquías letales. Es un código no escrito de honor, traición y violencia donde la debilidad se paga con la vida. Cada día es una lucha por la supervivencia, una prueba constante para no convertirte en la próxima víctima. Para entender de verdad lo que significa estar allí, tenemos que escuchar a quienes lo vivieron. Un ex recluso, al que llamaremos Sergei, para proteger su identidad, compartió su testimonio tras pasar 8 años en Vladimir Central. Él dijo: el mayor enemigo no son los guardias ni los otros presos, es la propia desesperación, el sentimiento de que nunca saldrás, de que el mundo te ha olvidado. Si te muestras débil, si dejas que esa desesperación te consuma, no sobrevives ni una semana. Pero no es el único. El célebre escritor y premio Nobel Alexander Solzhenitsyn, quien fue prisionero político durante la era soviética, describió en sus cartas la brutalidad de la vida en el Gulag, con experiencias que reflejan el día a día en prisiones como Vladimir Central. Él hablaba de la pérdida total de la humanidad, de las torturas físicas y psicológicas que buscaban reducir a una persona a un simple número, a una cáscara vacía. Por supuesto, muchos intentaron escapar. Las historias de fugas fallidas son legendarias y forman parte del oscuro folclore de la prisión, pero cada intento era respondido con castigos tan brutales que servían como advertencia para todos los demás. Ser descubierto
significaba palizas salvajes, meses de aislamiento en celdas de castigo conocidas como el congelador, y en muchos casos un final silencioso y no registrado. Los muros de Vladimir Central no solo han contenido a miles de hombres anónimos, sino también algunas de las figuras más notorias de la historia rusa. Entre sus reclusos más célebres se encuentra Vasily Stalin, el propio hijo de Joseph Stalin, quien fue encarcelado aquí tras la muerte de su padre. También el piloto estadounidense Francis Gary Powers, cuyo avión espía Umain-2 fue derribado sobre la Unión Soviética en 1960. Pero la prisión no solo ha albergado a los enemigos del Estado, también ha sido el destino final de algunos de los criminales más legendarios y jefes de la mafia rusa. Y con estas figuras vienen los rumores y las leyendas oscuras. Se habla de ejecuciones clandestinas en los sótanos, de experimentos médicos no autorizados y de métodos de tortura tan sofisticados que desafían la imaginación. Aunque muchas de estas historias no pueden ser probadas, la atmósfera de secretismo y terror que rodea la prisión les da una escalofriante credibilidad. Es imposible hablar de Vladimir Central sin mencionar el nombre de Vasily Blokin, uno de los mayores verdugos del régimen de Stalin. Aunque no fue un recluso, su figura está vinculada a la logística del terror soviético, un sistema del cual esta prisión era una pieza clave. Un lugar diseñado no solo para encerrar cuerpos, sino para destruir almas. Ante semejante historial de horror, el mundo no ha permanecido completamente en silencio. Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han denunciado en múltiples ocasiones las condiciones inhumanas que persisten en Vladimir Central y en otras prisiones rusas. Informes detallados hablan de falta de atención médica, torturado, sistema Chicao, corrupción y una cultura de impunidad entre los guardias. Sin embargo, el gobierno ruso ha sido históricamente reticente a permitir inspecciones internacionales exhaustivas, a menudo calificando estas denuncias como propaganda o injerencia en sus asuntos internos. Aunque algunas reformas se han implementado a lo largo de los años, para muchos, Vladimir Central sigue siendo un agujero negro de los derechos humanos. Los que logran salir de allí no vuelven a ser los mismos. Llevan consigo cicatrices visibles e invisibles por el resto de sus vidas. El trauma psicológico, el estrés postraumático y las secuelas físicas de años de malnutrición y violencia son una condena que los acompaña mucho después de haber obtenido su libertad. Y esto nos lleva a una reflexión final. Es justo que miles de personas, independientemente de los crímenes que hayan cometido, vivan en condiciones tan extremas. ¿Es Vladimir Central un simple legado de un pasado totalitario o es una cicatriz que sigue supurando en la sociedad rusa actual? La existencia de lugares como este nos obliga a cuestionar los límites del castigo y el verdadero significado de la justicia. Ahora me gustaría saber tu opinión. Déjamela en los comentarios. ¿Conocías la historia de Vladimir Central antes de ver este video? ¿Y te gustaría que exploráramos otras cárceles infames del mundo en futuros episodios? Gracias por acompañarme en este viaje a las profundidades de la historia. Si este video te impactó y te hizo reflexionar, no olvides dejar tu like, compartirlo con alguien a quien le pueda interesar y por supuesto suscribirte al canal para no perderte el próximo misterio.